Piali no toca lilikaltonak. Ashan tikatej ipan tonali matlacli guan se cosca cuautli. Estamos en el tonali 11 Sopilote Rey, una coordenada del rumbo del Huistlampa, el favorito de Huitzilopochtli, el de las espinas. El color es el amarillo. Este tonali inició ayer 21 de julio al mediodía y va a concluir este 22 de julio también al mediodía. Así que todavía estamos bajo el influjo de este Matlacli Huan Se Coscacuautli. Recuerden que estamos en la coordenada Semiquisli, cuyo regente es Tonatiuh y corregente Tesistecat o Mestli la luna. Buscando un relato que hablara sobre el sol, la luna, el Coscacuautli y lo que alude que es la transformación, porque es un tonali que tiene en el numeral 11 a Chalmecatecutli, también llamado Yohualtecutli. Ambas son denominaciones de Mictlantecutli, el señor del Mictlán, el que resguarda los saberes sagrados. Es el lugar que sabemos que es de silencio, de oscuridad y de creación, donde los huesos de las antiguas humanidades están colocadas y formadas de acuerdo al tamaño y al género. Estas semillas divinas, que bueno, sabemos que el encargado de dejar a todo ser muerto en los huesos es Coscacuautli. Además, el ave que la acompaña es Alot, la guacamaya roja, esa ave colorada, maravillosa que vemos en las mañanas desplegar todo ese color en el cielo, como si fuera el mismo sol que se levanta. Bueno, pues recordé un relato que me enseñara mi maestro Alfredo López Austin y también este gran investigador Millones, y es de la zona Mije, de la parte de Oaxaca que colinda con Guerrero. El relato alude a una esencia maravillosa que es la fuerza de la gran Tonacacíhuatl, la gran diosa creadora. Y recuerden que el regente de Coscacuautli, el Sopilote Rey, es Itzpapalot, que es una advocación precisamente de la gran Tonacacíhuatl. Itzpapalot es esa diosa que veneraran los pueblos chichimecas y que se presentó acá en este espacio-tiempo del Tlalticpac envuelta en su capa de invisibilidad para poner orden, porque ya los seres que estaban aquí, los Mimixcoat, que tenían que alimentar al sol, ya no lo estaban haciendo como tenía que ser. Entonces ella vino y pues se los devoró. Pero hubo uno que se escondió en una biznaga y empezó a flechar a la gran Itzpapalot, la hirió y en cada herida se liberaba uno de los Mimixcoa que se había comido. El relato mítico dice que, bueno, estos vencieron a la gran Itzpapalot, prendieron una hoguera y ella del fuego renace. Renace con ese fulgor del brillo de los tepamej, de los cuchillos de pedernal que traen las alas, y entonces los pueblos chichimecas, al ver esto y al recordarlo y al conocerlo, la hacen su diosa. Por eso el maquillaje de ellos es así, en blanco con rayas rojas. Bueno, pues pensando en este relato mítico y en lo que cuentan en la tradición, como dice el maestro López Austin, este relato mije dice así: estaba una doncella, una mujer joven, ¿verdad?, con su telar de cintura haciendo su labor. Ahí estamos recordando a la otra advocación de la gran Tonacacíhuatl, que es precisamente Tlazolteotl. Bueno, este principio femenino, esta mujer, estaba ahí hilando, tejiendo, cuando una avecilla colorada, osó andar brincoteando por su telar. ¿Y qué creen? Que se zurró en el telar. Ella, enojada, la golpea, le dice ¿por qué? Y le pega al pajarillo y este cae así todo desvanecido, muerto, ¿no? Casi muerto. Bueno, ella pensó que estaba muerto, quedó muy herido de los golpes que le dio. Entonces lo recoge con ternura
Y bueno, lo coloca en su regazo y sigue en su labor. De momento empieza a aletear el pajarillo, o sea, es decir, no estaba muerto, y sale volando. A los pocos días de eso, ella se da cuenta que está embarazada. Ahí tenemos una similitud de este relato con la forma en que Coatlicue concibe a Huitzilopochtli, ¿cierto? Bueno, pues entonces la chica está embarazada, su vientre empieza a crecer, pues es un embarazo divino, ¿verdad? Y sigue el relato eh, al punto en que la chica, ya lista casi para parir, está sentada en un columpio, se está meciendo. Para mí ese columpio alude al tiempo, cómo el tiempo se mece y nosotros vamos en él como si fuera también una ola o una gran serpiente en la que nos montamos, ¿no? Entonces esta chica está en el columpio y pues se cae, se golpea la cabeza y queda inconsciente. Estaba ya lista para parir, los bebés están ahí, ¿no? Y bueno, dice el relato que llega un ave de grandes alas, un Coscacuautli, un sopilote rey, y abre con sus garras y su pico, abre la matriz, el vientre de esta mujer, y nacen un principio femenino y un principio masculino. Estos niños pues crecen y después de ciertas aventuras que tienen que realizar en este Tlaltipac, en un amanecer, cuando el señor Tlahuizcalpantecutli se presenta anunciando a Tonatiuh, estos niños se elevan. Se elevan y se convierten el niño en el sol y la niña en la luna. Y entonces inicia una nueva era, una nueva cuenta del tiempo. Bueno, este relato está conectado a muchos otros mitos, está traído a esta realidad. Algo muy importante que el maestro López Austin dice siempre en sus enseñanzas, porque para mí no ha muerto, es que los mitos se recrean. Tú puedes recrear el mito, adaptarlo a tu tiempo, a tu espacio, sin perder la esencia misma del mito o de los mitos de donde se jala esa nueva historia. Bueno, pues ahora les voy a leer algo relacionado con la señora Itzpapalot, un canto. Y recuerden que estamos en la oportunidad de ganar sabiduría y de irnos cultivando, porque el Señor de la Noche es Sinteotl, el maíz. Y el maíz, para llegar a lo que es hoy, tuvo que ser cultivado. Así nosotros vamos cultivándonos y en cada experiencia aprendiendo, ganando conocimiento y sabiduría. Coscacuautli alude a la longevidad. Esas arrugas en nuestra cara que sean el reflejo de toda la sabiduría que hemos alcanzado. Vamos a liberarnos, que Coscacuautli se coma todo lo que ya no funciona en nuestro ser, que nos dejen los huesos en esas semillas divinas que somos. Bien, hoy Itzpapalot, regente de Coscacuautli, desprendida del tiempo sin tiempo, raíz inmaculada de lo que nunca fue creado. Antes del tiempo ya eras. Tú la misma Tonacacíhuatl, vasta y profunda, aliento primero que germinó en la nada. No hubo arcilla que te diera forma ni soplo divino que te infundiera ser. Existías como el abismo existe, como la noche antes de la primera estrella. De Tamoanchan, tu morada de origen, emerges, mariposa de navajas bruñidas, alas de obsidiana que cortan el aire y la memoria. No eres fragilidad sino filo, no eres efímera sino perpetua herida y renacimiento. En tu vientre primordial nacieron los dioses creadores, sombras, luces y espejos humeantes, la serpiente emplumada, el colibrí guerrero, madre de dioses. ¿Qué linaje podría igualarte? Los chichimecas, nómadas del viento y la sed, te honraron en tus ritos de fuego y de sangre, reconociendo en tu esencia la bravura indómita, la osadía que rompe cadenas, el coraje que mira de frente al jaguar. Eres el valor
que no se doblega, la fuerza que se alza tras la derrota. En cada ciclo de morir y reverdecer, tu espíritu de regeneración danza, Señora de las mujeres que saben, de aquellas cuyas manos han hilado el destino, de las que la vida ha pulido como piedras preciosas. En sus miradas reside tu luz, tu fuerza nahuálica que se forja en el crisol del tiempo, la intuición que desgarra velos, la capacidad de ver más allá del mero trazo. A ellas les otorgas tus dones, la fuerza que sostiene montañas, la determinación que esculpe senderos, el coraje que enfrenta la sombra, la osadía de los sueños grandes. Oh Itzpapalot, regente de Coscacuautli, el sopilote rey, reconocemos hoy, bajo el influjo de Matlactlihuan C. Coscacuautli, tu liderazgo, guía certera en la oscuridad. Que tus dones se derramen en el femenino que nos habita, que nuestros dedos conozcan el mundo vegetal, la medicina oculta en la raíz, el remedio en la hoja, y en el silencio cultivemos la meditación, la ensoñación que teje mundos paralelos, despertando la intuición que es brújula interior, la visión que se extiende más allá de los sentidos. Oh Itzpapalot, mariposa de obsidiana, eres la revelación que nos habita, el eco ancestral que nos recuerda quiénes somos, seres de Anáhuac, valientes, sabios, eternos como tú. Y el conjuro es el siguiente. Matlactli Guan Secos Cacuautli, ven, devora sin piedad la inercia que me habita, consume lo caduco, lo que ya no es, límpiame, purifícame con tu fuego. Y en ese acto de liberación, yo me reconozco. Soy la fuerza feroz y fulgurante de Itzpapalot, el filo de obsidiana que desgarra la oscuridad. Yo soy el coraje que se atreve a hacer en esta danza perpetua de movimiento y cambio. Si te ha gustado esta lectura, recuerda, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y recuerda, todavía estamos bajo el influjo de este tonali, el conocimiento del mundo que nos rodea y la sabiduría adquirida en cada experiencia debe ser nuestra meta en este tonali. Un placer compartir. Timotas, que mostla.